Esto va de penes y de vulvas. ¿Es distinto el superyo de la mujer al superyo del varón? ¿Se relaciona la mujer de una forma distinta con el deber y con el deseo? ¿Contrapone el deseo y el deber de una forma distinta como lo hace el varón? Estas son las preguntas de las que se ocupa Freud en el artículo que estamos leyendo, algunas consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica. Recordemos dónde nos habíamos quedado en el capítulo anterior. En el momento en que Freud nos decía que mientras que el complejo de castración en el varón sirve para escapar del complejo de Edipo, en la mujer, en cambio, sirve para entrar en el complejo de Edipo. El complejo de castración en la mujer está al comienzo del complejo de Edipo, en el varón está al final. Es el motivo por el cual el varón va a tener que renunciar a la situación edípica y acceder al mundo del lenguaje. El motivo de ello radica en la diferencia sustancial que hay entre una amenaza de castración en el varón y una castración realizada en la mujer. Vamos a ir leyendo unos párrafos de Freud que no tienen desperdicio. El complejo de Edipo es algo tan importante que no puede dejar de tener repercusión la forma en que se entra en él y la forma en la que se logra abandonarlo. El complejo no es simplemente reprimido en el varón, sino que se desintegra literalmente bajo el impacto de la amenaza de castración. Sus catexias libidinales son abandonadas, desexualizadas y en parte sublimadas. Sus objetos son incorporados al yo, donde constituyen el núcleo del superyo, impartiendo sus cualidades características a esta nueva estructura. En el caso normal, más bien dicho, en el caso ideal, ya no subsiste entonces complejo de Edipo alguno, ni siquiera en el inconsciente. El superyo se ha convertido en su heredero. Sí, lo que nos está contando Freud lo habíamos tratado cuando nos ocupamos de la manera en la que se sepulta el complejo de Edipo, la manera en la que se logra escapar de él, abandonar la situación edípica. Sí, habíamos visto que toda la carga sexual del triángulo edípico es interiorizada, sustituida por identificaciones. Y estas identificaciones, en efecto, son las que luego se contraponen al yo, en tanto que superyo. Lo habíamos visto. El ello acepta renunciar a operar en la situación edípica a cambio de que el yo contraiga el deber con estas identificaciones. El deber de soñar un sueño que deje al ello satisfecho, que deje al ello como dormido. Hay aquí, como estuvimos viendo, toda una transposición del deseo en deber. Los deseos infantiles aparecen como deberes de la vida adulta. Deberes inconscientes, deberes neuróticos, deberes que se expresan al modo de los síntomas. Así pues, lo que nos está contando Freud, ya lo habíamos visto, es que el superyo es, de alguna manera, el heredero del complejo de Edipo. Todo el circuito del deseo infantil reaparece en los síntomas a través del superyo. Lo que ahora nos acaba de decir Freud es que todo esto acontece bajo el impacto de la amenaza de castración. Ahora bien, esto funciona así en el varón, no puede funcionar así en la niña. La niña, lo acabamos de ver, más bien ha entrado en el complejo de Edipo marcada por el complejo de castración. Ahora el complejo de castración no puede servir para salir del complejo de Edipo, puesto que en realidad ha entrado ya castrada, no hay nada que castrar. Así es que Freud no tiene más remedio que llegar a esta impactante conclusión.
En la niña falta todo motivo para el aniquilamiento del complejo de Edipo. La castración ya ha ejercido antes su efecto, que consistió precisamente en precipitar a la niña en la situación del complejo de Edipo. Así, éste escapa al destino que le es deparado en el varón. Puede ser abandonado lentamente o liquidado por medio de la represión, o sus efectos pueden persistir muy lejos en la vida psíquica normal de la mujer. Aunque vacilo en expresarla, se me impone la noción de que el nivel de lo ético normal es distinto en la mujer que en el hombre. El superyo nunca llega a ser en ella tan inexorable, tan impersonal, tan independiente de sus orígenes afectivos como exigimos que lo sea en el hombre. Ya lo veis, estamos en un momento en el que Freud vacila ante lo que tiene delante. De pronto está a punto de concluir, o más bien concluye, que el nivel de lo ético normal no puede ser igual en la mujer que en el hombre. Lo ético normal en la mujer nunca es tan categórico, nunca es tan inexorable como ocurre en el varón. Nunca es, nos dice, tan independiente de sus orígenes afectivos. El propio Freud se da cuenta de que está diciendo cosas muy gordas, o por lo menos muy polémicas desde el punto de vista feminista. Y de hecho se adelanta a estas críticas con las palabras siguientes. Ciertos rasgos caracterológicos que los críticos de todos los tiempos han echado en cara a la mujer, que tiene menos sentido de la justicia que el hombre, que es más reacia a someterse a las grandes necesidades de la vida, que es más propensa a dejarse guiar en sus juicios por los sentimientos de afecto y de hostilidad, todos ellos podrían ser fácilmente explicados por la distinta formación del superyo que acabamos de inferir. No nos dejemos apartar de estas conclusiones por las réplicas de los feministas de ambos sexos, afanosos de imponernos la equiparación y la equivalencia absoluta de los dos sexos. Pero estamos, eso sí, muy dispuestos a concederles que también la mayoría de los hombres quedan muy atrás del ideal masculino y que todos los individuos humanos, en virtud de su disposición bisexual y de la herencia en mosaico, combinan en sí características tanto femeninas como masculinas, de modo que la masculinidad y la feminidad puras no pasan de ser construcciones teóricas de contenido incierto. No sé si nos dejan más tranquilos estas observaciones de Freud. En fin, no encontraremos hombres puros ni mujeres puras en la realidad. Allí estará todo más o menos mezclado, será todo más o menos compuesto y sobre todo muy complejo. Pero si analizamos la posición femenina en estado puro, como si la hubiéramos aislado en un laboratorio, nos encontramos entonces, desde el punto de vista freudiano, con un hecho incontestable. La mujer no ha tenido ningún motivo para abandonar la situación edípica. Si la ha abandonado, no lo ha hecho compelida por una amenaza. Y por tanto, toda esta maquinaria psíquica que transformaba los deseos en deberes y que habíamos estudiado fundamentalmente en el varón, no tiene por qué haberse producido en ella, o por lo menos no de una forma tan inexorable y radical. Lo veíamos en el capítulo anterior. El niño ha tenido que cambiar de forma brusca el deseo infantil por los deberes inconscientes del superyo. Ha abandonado deprisa y corriendo la situación edípica y se ha quedado, decíamos, flotando en la nada del lenguaje, como un alma en pena, como un alma en pene, decíamos el otro día bromeando. La niña, en cambio, no ha tenido ningún motivo para abandonar la situación edípica y, por tanto, si de alguna manera va saliendo de ella, será por cansancio, por aburrimiento, por hastío o porque va encontrando en el mundo algo mejor, algo más atractivo. Se puede decir, el niño cambia su familia por la nada.
La niña puede perfectamente cambiar su familia por el mundo, o incluso su familia por otra familia. En la posición femenina pura podría haber una transposición del deseo en deseo, del deseo infantil en deseo adulto. Un deseo adulto que incluso podría conservar un cierto deseo infantil más bien de carácter cariñoso. El varón abandona su familia y se queda flotando en la nada, hablando, y tiene que lograr recuperar el mundo del deseo a través del lenguaje, cosa que a veces sale bien y a veces sale bastante defectuosamente. Probablemente desde el punto de vista que nos está contando Freud, para la niña el lenguaje nunca ha sido incompatible con el mundo, nunca ha sido tan incompatible con el mundo infantil, y por tanto la aventura del lenguaje nunca ha sido algo así como una aventura en solitario. Siempre ha sido una aventura en la cual al mismo tiempo ha habido deseo, ha habido afectividad, ha habido emoción. En los términos de Freud, la niña nunca ha tenido por qué abandonar su deseo edípico hacia el padre. Y si lo abandona, a lo mejor es porque algún día se topa en el mundo con un padre más guapo y más joven. El niño es como si hubiera pasado del deseo a la nada, de la nada al mundo y del mundo lingüístico al deseo otra vez. La niña, por el contrario, es como si se pudiera permitir el lujo de pasar del mundo del deseo infantil al mundo del deseo adulto directamente. En tiempos de Freud, este privilegio femenino desde luego tenía su cara oscura. Las mujeres pasaban de familia en familia, es decir, abandonaban su familia para insertarse en otra. Pero quién sabe lo que puede llegar a ser capaz de hacer la mujer emancipada actual con este, en realidad, privilegio que tiene con respecto a la salida del complejo de Edipo. Actualmente se dice mucho esto de que los varones somos analfabetos emocionales, y probablemente sea cierto. No así las mujeres, que no han tenido por qué contraponer el deber al deseo, y que, como nos ha dicho Freud, su superyo conserva de alguna forma sus raíces emocionales más profundas. Dicho esto, podemos echar la vista atrás y darnos cuenta de que lo que está diciendo Freud es en realidad muy gordo, y probablemente bastante más gordo de lo que él está pensando en estos momentos. Sobre todo desde el punto de vista que hemos adoptado nosotros en nuestra interpretación de Freud. Tenemos que remontarnos a ese capítulo anterior en el que comentábamos ese texto de Freud en el que nos decía, en el yo y el ello, que el yo se sometía al imperativo categórico de su superyo. Es muy importante que tengamos en cuenta lo que entonces dijimos. Dijimos que aquí el imperativo categórico no era el imperativo categórico kantiano, no podía serlo. Sí, los imperativos del superyo son imperativos y son categóricos, porque no son relativizables, entre otras cosas porque son inconscientes. Pero cuando nos fijábamos en el contenido de estos imperativos categóricos del superyo, lo que nos encontrábamos, recordáis, decíamos, era que la criada no llevaba bragas. Lo que nos encontrábamos era un montón de retazos de basura infantil amontonada por nuestra historia particular. Algo enteramente contingente, arbitrario y gratuito. Algo máximamente empírico. Es por esto que al obedecer a estos imperativos categóricos del superyo, no nos transformamos en el héroe de la película, en el llanero solitario, en Gary Cooper, en Espartaco o en Jesucristo. No. Nos convertimos en un tipo que tiene un tic en el ojo, o que tiene que lavarse las manos muchas veces porque es un neurótico obsesivo, o etc. Nos convertimos en un sujeto humano con síntomas. Así es que mucho cuidado. Cuando el varón ha endurecido su relación con el deber, contraponiéndola enteramente al mundo del deseo, no es que se haya endurecido en tanto que protagonista
de la película de Hollywood en cuestión, sino que lo que ha hecho ha sido endurecer la rigidez de sus síntomas neuróticos. Así es que desde el punto de vista de la interpretación que estamos haciendo, no sé si le gustaría a Freud, la posición masculina que él está describiendo es una posición que sencillamente ha endurecido rígidamente de forma muy dogmática sus síntomas, hasta el punto de que ha llegado a reivindicarlos de forma fanática. Algo bastante parecido, en efecto, a lo que es lo que podríamos llamar un machirulo pedante. Puede que sí, puede que el varón, según esta posición pura que estamos trazando, haya tenido una mayor experiencia de lo absoluto, una mayor experiencia de lo categórico, una mayor experiencia de lo necesario. Pero lo que va a convertir en mandato necesario no va a ser el imperativo categórico kantiano, no va a ser algo así como el lugar de cualquier otro. Lo que va a convertir dogmáticamente en un imperativo insobornable van a ser sus putos síntomas. Lo propio del varón no será no tener síntomas, sino todo lo contrario, creerse que sus síntomas tienen la razón, desplegar síntomas cargados de razón. Así es que este dogmatismo, porque en realidad es un dogmatismo, lejos de allanar el camino del varón hacia el imperativo categórico, lo que hace más bien es separarle de él. El varón es como si pretendiera ser tanto más ilustrado cuanto más endurece el integrismo religioso que le separa de la ilustración. Analfabetos emocionales cargados de razón. Soberbios, narcisistas y pedantes. Hay que pensar un rato en esto, dejarme un momento. ¿Lo habéis pensado ya un rato? Yo he estado dando un paseo por el campo y dándole vueltas al asunto. He estado pensando en un problema particular que tengo yo y que algunas veces he hablado con mi psicoanalista, y es que nunca me siento cómodo cuando estoy rodeado de varones. Normalmente estoy rodeado de mujeres, eso es verdad. Si de pronto tengo que elegir, cómo comer en la cafetería de la facultad, pues casi siempre, no se sabe muy bien por qué, como por casualidad, acabo en una mesa en que son todo mujeres. Lo que sí que es rarísimo es que acabe en una mesa con hombres. A no ser que sean homosexuales. En ese caso es cierto que, mi interioridad psíquica es menos maniática. Pero el caso es que si no hay alguna mujer de por medio, me siento incómodo y como fuera de lugar. Me aburro, pero no solamente es que me aburra, es que me da la impresión de estar, como en peligro. Hombre, me imagino que la cosa tiene que ver con el hecho de que me chupé 12 años de mi vida en un colegio de marianistas con separación de sexos, rodeado de varones y con unos curas pedófilos a mi alrededor. Quizás tenga también que ver con el hecho de que yo sea más o menos heterosexual. Pero también pienso que hay algo en la idiosincrasia propia del varón que me produce rechazo, algo que tiene que ver con su forma de relacionarse con el lenguaje. Es un poco como eso que a veces se dice de que los varones dan la impresión de que pensáramos con la polla. Me pasa mucho menos con los homosexuales y desde luego no me pasa con las mujeres. Y lo que yo me pregunto es si esta diferencia psíquica de raíz, esta matriz psíquica de la masculinidad en comparación con la matriz psíquica de la feminidad, ¿no será lo que localizo como sin darme cuenta de forma instintiva cuando me tengo que sentar en una mesa de hombres o en una mesa de mujeres o en una mesa en la que no hay mujeres? En los capítulos anteriores hemos estado hablando muchas veces de una figura a la que he dado cierta importancia, el pedante, y también he llegado a sugerir que, por algún motivo, el pedante es casi siempre, o de forma mucho más habitual, un varón que una mujer.
Con los varones es como si siempre existiera el riesgo de que se esté hablando de lo que se esté hablando, en el fondo siempre estemos cada uno de nosotros hablando de nosotros mismos. Como si el varón hubiera logrado convertir el lenguaje en algo parecido a lo que para el pavo real deben de ser las plumas de su cola. En este capítulo, al hilo de la lectura del artículo de Freud, hemos llegado a la conclusión de que esta transposición del deseo en deber que acontece al final del complejo de Edipo en el varón tiene el carácter o el resultado de un endurecimiento de los síntomas, de un dogmatismo del síntoma que, sin embargo, quizás no se da de una forma tan pronunciada en el sexo femenino. Hemos llegado a la conclusión de que resulta muy varonil esto de estar orgulloso de tus síntomas. Así pues, en este endurecimiento del superyo, con el que ha terminado el artículo de Freud, no vamos a encontrarnos una puerta de acceso al mundo del deber, en el sentido de el mundo del imperativo categórico kantiano. No vamos a encontrarnos ahí, ni mucho menos, una puerta abierta hacia algo así como la justicia, la verdad o la belleza. Hemos encontrado todo lo contrario. Hemos encontrado un endurecimiento del síntoma. Hemos encontrado un dogmatismo del psiquismo neurótico. Creo que conviene señalar que no es esto lo que normalmente se interpreta en este texto de Freud y en otros parecidos, que van en el mismo sentido. La encrucijada del problema, la encrucijada de interpretar este punto teórico en el pensamiento de Freud, la encontramos estallando por todos lados en el libro de Otto Weininger, Sexo y Carácter. Ya hemos hablado en otros capítulos un poco de Otto Weininger, un autor que por otro lado inspiró a Freud en un cierto sentido con el asunto de la bisexualidad constitutiva precisamente. Otto Weininger era homosexual y bueno, no solamente era homosexual, yo creo que en el fondo era un poco o bastante o quizás muy misógino. Como sabéis, se suicidó muy poco después de escribir este libro, en 1903. Weininger hace una verdadera metafísica del sexo masculino y del sexo femenino. Y caracteriza al sexo femenino con lo que con Freud podríamos denominar una carencia de superyo. Una ausencia del principio del deber en su psiquismo. Y también, en cierta forma, con una ausencia del principio de no contradicción. Dice unas barbaridades alucinantes sobre el sexo femenino y, por cierto, también sobre el sexo masculino. Pero ocurre una cosa curiosa, y es que según vas leyendo el libro, según va denigrando al sexo femenino, resulta que el sexo femenino no solamente te va cayendo cada vez mejor, sino que te va pareciendo cada vez más sabio y cada vez más inteligente. Es como si le saliera el tiro por la culata y, queriendo denigrar al sexo femenino, resultara que acabara enalteciéndolo muy por encima del sexo del varón. Pues algo parecido es lo que nos ha ocurrido a nosotros con respecto a la interpretación habitual de estos textos de Freud en este momento que hemos acabado de terminar el artículo Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica. Esto de que, según Freud, el superyo de la mujer no pueda ser nunca tan inexorable como el superyo del varón es en realidad un gran elogio al sexo femenino. Al menos para nosotros, al menos para nuestra interpretación, puesto que nosotros hemos localizado en el superyo precisamente todo el contenido empírico del síntoma neurótico. Freud nos acaba de decir que el superyo en la mujer nunca es tan impersonal, tan independiente de sus orígenes afectivos como exigimos que lo sea en el hombre. Y como estamos interpretando, esto no significa ni mucho menos que la mujer esté más alejada de una comprensión cabal del imperativo categórico kantiano, sino más bien todo lo contrario.
Es más bien que entre la mujer y la voz de la razón se interpone más bien un mar de afectividad, pero no un mar neurótico de afectividad orgullosa de sí misma convertida en deber y en síntoma. Sin llegar al extremo, por supuesto, en que tengamos que afirmar que las mujeres no son neuróticas, porque también están como una cabra, por supuesto. La diferencia aquí residiría más bien en el hecho de que no están quizás tan orgullosas de su neurosis. No se empeñan tanto en confundir sus neurosis con el imperativo categórico. No se empeñan tanto en que sus síntomas, que no son más que síntomas, tengan que tener, además, razón. Podemos dejarlo aquí por hoy, aunque tendremos que seguir dándole vueltas, naturalmente. Aquí os esperamos en la Filosofía en Canal para la próxima ocasión.